¿Sabías que el 31 de diciembre, el último día del año, une a dos grandes músicos? Uno nacido en Hurley, el otro en Nueva York. En 1963 nacía Scott Ian Rosenfeld, mítico guitarrista y uno de los miembros fundadores que sigue hasta la fecha en Anthrax, banda crucial en la historia del thrash metal y del speed metal. Y en Hurley, pero en el año 1966, nacía el queridísimo Ricky Espinosa. Hoy estaría cumpliendo 59 años Ricky, 62 está cumpliendo Scott Ian. Bueno, acá voy a mostrar dos discos que tengo de estos capricornianos. El Resaca de Flema, esta muy buena edición de Malasaña de 2002, 17 canciones. Y además tiene separadores de entrevistas a Ricky, Pergolini, Gustavo Olmedo, entre otros, y temas y bonus track. Y de Anthrax, o Anthrax como se pronunciaría en el idioma inglés, pero yo voy a decirle Anthrax. Tengo este disco que a mí me encanta, Sound of White Noise, sonido de ruido blanco, del año 93. Acá entra John Bush como vocalista. Me llamó la atención, es el disco más vendido, era el disco más vendido de Anthrax, con la multinacional, si no me equivoco, Warner, producido por Anthrax y Dave Sheridan. Este es un discazo para mí, lo compré en oferta, me acuerdo, con Ángeles Caídos de Ataque, tiene que haber sido año 94, bueno, uno de cada uno, y como decía, dos músicos muy importantes en la escena mundial y en la escena argentina. Scott Ian Rosenfeld, ese es el nombre completo de Scott Ian, que es conocido por esa chivita. Este tipo es o sea, yo pienso en Anthrax y se me viene Scott Ian, Scott Ian, como se pronuncie. Acá hay algunas, miren, acá hay otra fotito, la Madhouse siempre sacando de apuro, ahí aparece. Es característica la cara de Scott Ian, o Ian, de Anthrax. Bueno, este músico que su primer contacto con la música fue a través de Kiss. Él es fanático de Kiss, lo vio en el año 77 cuando tenía 13 años en el Madison Square Garden y le voló la cabeza, literalmente. De hecho, Scott participó en un episodio de Family Jewels, Joyas Familiares. Los fanáticos de Kiss, yo no soy fanático de Kiss, me gusta, pero no soy fanático, seguramente lo recordarán, que es un reality protagonizado en este caso por Gene Simmons, y ahí Gene Simmons hablaba con Scott Ian de la influencia o cómo lo marcó Kiss y demás. Bueno, además sus compañeros, o sea, arranca la historia de Anthrax con Dan Lilker, ese gran bajista que volvió hace poquito, estuvo responsable de Brutal Truth, una banda extrema genial, súper demoledora. Y ahí comienza también con Neil Turbin. Neil Turbin fue el vocalista original que estuvo en Paraná hace poquito. El año pasado o el anteaño estuvo en Paraná tocando Neil Turbin, antes de Joey Belladonna, obviamente antes de John Bush. La mayoría se va a quedar con el vocalista Joey Belladonna. Yo me quedo con John Bush. A mí me gusta más el ex Armored Saint. Me gusta más. Es cuestión de gustos, nada más. Y banco mucho los covers de los Anthrax. Como hay uno que hacen de Joe Jackson, que ahora no me sale el nombre, y London, que es un tema oscuro de The Smith, no muy conocido, pero que lo versionan de una manera magistral. Como decía, en la secundaria, Scott Ian conoce a Dan Lilker, o Lilker, para mí es Lilker, y Neil Turbin, y empiezan a darle forma a Anthrax. Muchos ahí hacen una separación. Anthrax no es thrash, es más speed metal. Bueno, es considerado como uno de los 4 grandes del thrash metal: Metallica, Slayer, obviamente, Megadeth y Anthrax, cada uno con algún, o sea, yendo para un costado diferente. Slayer para mí
creo que de las 4 bandas es la mejor para mí y la que más marcó el death metal. Fue la más extrema de las 4, pero son 4 jinetes del apocalipsis excelsos, obviamente. Stormtroopers of Death, SOD, otra de las bandas que lleva adelante de las tantas. Scott Ian, fanático de Stephen King, y fanático también de los Ramones, por eso tengo la remera, que me da el pie luego para Ricky Espinosa, Black Sabbath, The Iron Maiden, The Motorhead, Manowar, son sus principales influencias. Y es dueño de un bar llamado Dead Man's Hand, junto al gran Jerry Cantrell en Las Vegas. Así que se dedica también a lo gastronómico, como por ejemplo Dexter Holland. Mirá el video que hice hace 2 días, el cantante, el frontman de Offspring, que cumplió 60. En el caso de Scott Ian, 62. Y bueno, acá está. Esta revista Madhouse es la última que salió, la 126, 5 pesos con 50 en Argentina. Impresionante. Noviembre de 2001. Y acá, por ejemplo, Hugo García en un reportaje, bueno, le hace a Charlie Benante, obviamente, de Anthrax, pero un par de cuestiones de Scott Ian. Por ejemplo, decía Scott, Kid Rock estuvo diciendo en MTV que lo único que hizo últimamente fue hacer el amor, lo dijo de manera burda, con Pamela Anderson y escuchar Anthrax. Cool, ahora que nos invita a su próximo tour. Palito para Kid Rock. Esto es noviembre de 2001, ¿eh? Y es otra de las frases de Scott. No soy el dictador del heavy metal, pero se le hizo esa fama, como que medio tipo Johnny Ramón en los Ramones. Pero bueno, dice, no soy el dictador del heavy metal, pero no estaría bueno serlo, o no estaría buenísimo serlo. Uno de mis primeros decretos sería que Halford vuelva a Judas. Bueno, fíjense, se ve que se le cumplió el deseo. Otra de las grandes influencias de Scott Ian. Volvió Rob Halford, entonces bueno, habrá estado contento. Y el otro es Ricardo Manuel Espinosa, más conocido como Ricky, personaje clave en la historia del punk en la Argentina, nacido en Herli, hincha fanático de El Porvenir, que lo banco mucho, porque por ahí hay personas, músicos, que soy hincha de un equipo entre comillas grande, porque son más mediáticos. Cuando se habla de equipos grandes en Argentina son mediáticos, más que muy populares. Pero bueno, Ricky era fanático del Porve. Hay una bandera que tiene, creo que una frase de Flema y está dibujadito Ricky. Él comenzó tocando en una banda llamada Overkill, como la banda Trash, que era heavy metal black, guitarrista, y a pesar de lo que muchos piensan, no fue integrante original de Flema, menos cantante. Él entra como guitarrista porque lo lleva a la banda Juan Fandiño, fundador de Flema. El cantante original era Fernando Cordera, el primo del Pelado Cordera, ex Bersuit, que participa en las primeras grabaciones y fundamentalmente en el Invasión 88, que para mí, siempre lo voy a decir, es el mejor compilado que se hizo en la historia de la música argentina, compilado punk. Hay 2 canciones de Flema cantadas por Fernando Cordera. Al tiempito se va, la banda queda en un parate y se rearma, con Ricky ya como cantante, y cambia la historia, porque Ricky le da una impronta tremenda y se convirtió en un verdadero ícono, muy a pesar suyo, porque Ricky estaba en contra de la fama, no le cabía, como a Kurt Cobain por ejemplo, no le cabía lo de la fama, pero fue un personaje muy importante que tuvo otros proyectos, siempre le dio mano colaboró con bandas bandas punk under en los comienzos de Embajada, Sin Ley, Embajada Boliviana, Sin Ley. Hacía covers de ellos, tenía ese proyecto llamado Flemita, que había sacado, o que sacó mejor dicho, 2 discos, Underpunk y el otro Raro tenés el orto. Bueno, en Argentina la palabra orto, para aquellos que ven el video de otros países, hace alusión al ano, de una manera muy, no sé si grosera, pero chabacana, es decir, por ejemplo, decir que orto es tener, también es suerte, es sinónimo de suerte, pero bueno.
y sacó un disco solista llamado Vida Espinosa, como Ricky Espinosa. Bueno, todos sabemos el trágico final, aquel 30 de mayo del 2002, jugando a la Play, bueno, saltó o se cayó, no se va a saber nunca, a pesar de que algunos digan fue esto, lo otro, no se va a saber. Cayó de un quinto piso en un monobloc de Avellaneda, como decía, luego de jugar a la Play, y bueno, y el misterio, y comenzó la leyenda, obviamente, de Ricky. Bueno, muy recomendable el documental de Juan Pablo Duarte, que también publicó un libro sobre Ricky. El documental, Ricky Espinosa, el documental, justamente, que hablan los padres, amigos. Él tocó en el sur mucho. Me hace acordar a Los Piojos, que también en sus comienzos, antes de explotar, iban mucho al sur, y ahí, bueno, Ricky aparecía con frecuencia, con ese corpse painting, creo que se le dice así, pintado al mejor estilo black metal. Se ve que de sus épocas de Overkill que le quedó. También hay un muy buen libro de Fabián García Resaca, gran fotógrafo, fotógrafo entre otras de la gran Madhouse, por ejemplo, llamado Y aún yo te recuerdo, que es muy interesante para conocerlo. Fundamentalmente los pibes que tal vez de 20 o 30, que capaz que no tienen mucha idea, y por padres, un abuelo, pan tal vez, amigos y demás, conocieron el mito de Ricky, pero no lo conocieron en la vida real, como diría mi sobrina Lucía. Pero bueno, ahí pueden, en lo fotográfico y en lo documental que recomendé, pueden conocer un poco más a Ricky y este personaje que para mí fue muy importante. O sea, no descubro la pólvora. Uno habla del punk rock en Argentina y aparece Piltrafa, Jaribí, Stuka, Gramática, Ciro Pertusi, el Mosca de 2 minutos, Leo de Checo, Mariano Martínez, Germán de Mal Momento, el Checha de Superuva, el Bala de Cadena Perpetua, Las Penadas por la Ley, y bueno, y Flema, y fundamentalmente Ricky está ahí arriba. Esta es una nota justamente de la Madhouse, septiembre de 1997. El que nunca estuvo solo no conoce la amistad, se llama así, o el título de esta entrevista de Marcelo Pizarro. Y acá, por ejemplo, habla de un tema que le generaba cuestionamientos estúpidos, obviamente, de la época, pero bueno. Ricky decía, todos los muertos me gustan, no sé si es natural o casualidad. Será por eso que Cobain siempre me gustó. Siempre me gustó lo que dijo, cómo compuso, y aunque haya gente que le da con un caño lo del suicidio, me pareció muy sincero. Hay que tener huevos para hacer eso. Yo intenté hacerlo un montón de veces. Caminé por la cornisa, me tiré abajo de un colectivo y esas estupideces. Me considerarán un cobarde, pero no me salió o arrugué a último momento. Me gusta mucho la sinceridad de la gente, me parece algo admirable. Y más en la mierda en la que estamos metidos. Ojo, esto 5 años antes de que partiera Ricky, que puede ser leído ya con la lupa, con el lente o la lente del tiempo transcurrido como, no sé si decir un presagio o no, pero bueno. Y acá también aparece la conexión Iorio, porque participó en un tema Ricardo Iorio de Flema, y que bueno, por ahí y contaba en una entrevista a Iorio que lo quería mucho a Ricky, que tenían una relación de amistad, no de amistad íntima, pero había una conexión entre ambos pesos pesados. Y bueno, mi alma borracha de vida es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Son palabras de Bukowski en la voz de Ricardo Iorio. Arranca así, esa es la frase bukowskiana que recita Iorio en el tema de Flema. ¿Por qué Iorio en un disco de Flema? Responde Ricky. Para mí es el único que se merece 100% de respeto. Iorio me gustaba desde B8. Nos encontramos en el estudio mientras él grababa Iorio Flavio.
discazo, El Peso Argento, nos pusimos a hablar, me invitó a un asado y le comenté que nos interesaba su participación en el disco. Y ahí participa, lo grabó en un contestador, porque habían grabado algo, se perdió, lo grabó y sale desde el contestador. Y bueno, y Ricardo Iorio en una entrevista que salió, no sé cómo enganché en YouTube, comentaba esa anécdota, que lo quería, había una amistad ahí, no sé si incipiente o cercana entre los Ricardos, pero lo sabía. Acá, bueno, esta revista Madhouse, diciembre del 95, la mostré mucho porque tiene mucha información, salió lo de Malone, lo de Motorhead, ahora entra lo de Flema. Fernando Viloria, Flema, nosotros somos así. Bueno, banda pionera del punk rock nativo, pionera no es, pioneras son los Violadores, los Laxantes, Alerta Roja, ellos son los pioneros, pero bueno. La pregunta de Fernando Viloria es muy interesante. ¿Qué es para ustedes el punk rock? Ricky recoge el guante y dice, no lo defino, es indefinible. El punk supuestamente es algo feo. Yo soy re feo, así que debe ser punk. Una definición tremenda de Ricky, en la cual, bueno, la de que diga qué significa el punk para alguien que lo vivió a pleno y parafraseando uno de los discos de Flema, Caretofobia, no la careteó jamás. Bueno, estaría cumpliendo 59 años, Ricky. Estaría ahí de llegar a los 60, murió, o se fue, mejor dicho, a los 35 años tenía, nada más. Y bueno, pero dejó un legado tremendo, con mucho material y bueno, mucha influencia para bandas fundamentalmente under, que fueron las que más se nutrieron y mamaron ese legado de Ricky, del gran Ricky Espinosa. Bueno, canciones favoritas de Anthrax puede ser cualquiera porque Scott Ian estuvo en todos los discos de Anthrax, así que no hay problema. A mí este disco, como decía, me encanta. Room for One More es un temazo, un temón. Me encanta, la tapa no tanto, la contratapa sí me gusta, me gusta, pero Room for One More es un temazo igual que Only, muy, muy poderoso. Y bueno, y Flema también, ¿cuál es tu tema favorito? Nunca seré policía, hoy tiene más vigencia que nunca, es un clásico, igual, y si yo soy así, no es por culpa, bueno, otro de los grandes clásicos, Ahogado en alcohol, bueno, un montón. Pero la casualidad, capricornianos, Scott Ian, Ricky Espinosa, Scott Ian Rosenfeld, Ricardo Manuel Espinosa, Nueva York, Hurley, respectivamente. Scott Ian debe ser fanático del básquet, me imagino, o del fútbol americano, no lo sé. En el caso de Ricky, fanático del porvenir, como ya lo dije. Comentarios, ahí, decime cuál es tu canción favorita de Anthrax, cuál es tu canción favorita de Flema. ¿Lo viste a Anthrax en alguna avenida de la Argentina o lo viste en otro lugar del mundo? Recuerdos de Flema, ¿lo viste? Tal vez pudiste hablar con Ricky porque era un tipo muy accesible también, que eso es lo que tiene el punk. No son divos la mayoría. Yo recuerdo un show de Jauría en el 2011 acá en el viejo Tribus de Santa Fe. Ciro salió y empezó a hablar con todos. Y es una estrella, Ciro Pertusi. Pero bueno, eso es lo que tiene el punk. Comentarios, ya que estás, dejás un me gusta y te suscribís, que no cuesta nada. Estamos a 150 de llegar a los 1000. Vamos que llegamos a los 1000, que estamos cerca y que el 2026 sea el año de que superemos esa marca de los 1000. Pero bueno, ¿sabías que el 31 de diciembre, bueno, pobre las madres, justo un 31 de diciembre, signo Capricornio, nacían dos grandes músicos a nivel internacional y a nivel nacional? Scott Ian, acá muestro el disco de Anthrax en 1963, cumple 62, y el queridísimo Ricky Espinosa, que hoy estaría cumpliendo 59 años. ¿Lo sabías?
Si yo soy así.